El pasado 25 de mayo, George Floyd, un afroamericano de 46 años, estaba comprando comida en un local de comida rápida en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, al norte de los Estados Unidos, cuando fue asesinado. Este hombre hasta hace poco trabajaba como guardia de seguridad, pero había perdido su trabajo tras la ola de despidos que hubo en su país durante la pandemia de COVID-19. Además de guardia, era también rapero y tenía dos hijas, una de 22 años y una de 6. El 25 de mayo de 2020, George Floyd estaba comprando comida y la persona que lo atendió consideró que el billete de $20 con el que estaba pagando era falso. Entonces llamaron a la policía y cuando llegó uno de los oficiales, sin ninguna provocación, redujo a Floyd al piso, presionando con su rodilla sobre el cuello de él, que le pedía que pare, diciendo "no puedo respirar". Todo esto mientras una persona que estaba en el lugar filmaba con su celular y lo transmitía en vivo por redes sociales. El policía no hizo caso, no levantó su pierna y George Floyd murió en el lugar. Bienvenidos, yo soy Antonio Noval y esto es la Academia de Papel. Escenas como el asesinato de George Floyd se vienen repitiendo en Estados Unidos desde hace largo rato. Algunos otros casos recientes que alcanzaron visibilidad y causaron algunas protestas fueron la muerte de Trayvon Martin en 2012 y de Michael Brown y Eric Garner en 2014. Pero estos son solo los casos que llegan a ser conocidos. En realidad hay muchos más y las listas crecen y crecen cada año. A tal punto que el movimiento de protesta que surgió a raíz de estos asesinatos tomó el nombre de Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Así de elemental es la premisa que muchos en el país del norte parecen desconocer. Las vidas negras importan. Es que todo esto pone en evidencia tensiones que calan muy hondo en la sociedad y en la historia de los Estados Unidos. Y son mucho más que excesos o casos aislados de algunos policías violentos. El problema de fondo es el racismo que está tejido en las bases mismas de esta sociedad. Pero si bien ese es un caso extremo, el racismo no es un problema solo de los Estados Unidos, sino que está entroncado en todo el sistema mundial moderno. Después de todo, ese tipo de casos en Estados Unidos no están tan lejos del gatillo fácil al que la policía argentina nos tiene tan tristemente acostumbrados. Cuando un policía para a un pibe acá en la calle o en el tren para pedirle los documentos, lo hace también con criterios racistas. Eso que llamamos tan sarcásticamente portación de cara. Okay, you're good to go. ¿De dónde viene el racismo? Siendo un poco pesimistas, podríamos asumir que cualquier sociedad en la historia contaría entre sus integrantes con personas dispuestas a discriminar o excluir a cualquiera que fuera diferente o extranjero. Después de todo, sabemos que en la antigüedad, cuando un pueblo conquistaba a otro, la mayoría de las veces los integraba a su sociedad como súbditos o como inferiores. Pero en estos casos las distinciones tenían más que ver con afinidad cultural, con pertenencia a una sociedad o a otra, y no con criterios que pretenden ser biologicistas, como ese criterio de raza. En realidad, para el sociólogo Aníbal Quijano, la raza es un instrumento inventado por la dominación colonial, que surge a partir de la conquista, la invasión europea a América. Y consiste en tomar las diferencias de apariencia entre las personas y dividirlas en grupos para asignarle a cada grupo un rol o un lugar distinto dentro de la dominación colonial. Según Quijano, nunca antes de ese momento había existido un sistema social como ese, que le diera una justificación que pretende ser biológica a la desigualdad material y a la dominación social. O sea, que tome las diferencias evidentes entre las personas, como los tonos del color de piel o los rasgos de la cara, y le asigne arbitrariamente a cada uno ciertas capacidades, ciertos atributos y la posibilidad de realizar ciertos trabajos y otros no. Desde los primeros momentos de su presencia en América, los europeos entraron en una especie de debate sobre si los pueblos americanos tenían efectivamente un alma como ellos o no. Ese debate terminó resolviendo que, oh sorpresa, que sí, que los indígenas tenían un alma. Pero a partir de ese momento, durante todo el periodo de expansión colonial de Europa, quedó instalada una idea de que los europeos eran de alguna manera superiores, no solo a los pobladores originarios de América, sino a los de todos los otros continentes. En las sociedades coloniales americanas, el acceso a la ley, a la propiedad y la posibilidad de ocupar cargos estaban totalmente determinadas por criterios raciales. Lo interesante es que a medida que pasaba el tiempo las personas se fueron mezclando y ya no era posible catalogar a todo el mundo en las categorías de indio, negro o español. Para fines de la colonia existían un montón de clasificaciones raciales intrincadas y con nombres ridículos, como capamulto, lobo o mi favorito, tente en el aire. Para entender profundamente lo que quiere decir el racismo como un sistema social, no hay mejor ejemplo que el que cuenta Immanuel Wallerstein en su libro Raza, Nación y Clase. En Sudáfrica existió hasta 1992 uno de los sistemas de segregación racial colonial más brutales, el apartheid, que establecía una enorme serie de privilegios para las personas blancas y un montón de restricciones para el resto. ¿En esta casa pasarán el desafío de la blancura? Vamos a ver. Cuenta Wallerstein que cuando el país empezó a recibir visitas e inversiones de empresarios japoneses, decidieron no catalogarlos como asiáticos, como hacían con la gente que provenía de China, sino como blancos honorarios. Que está mucho más blanco ahora. Lo mismo pasó en la Alemania nazi, un intento de dominación colonial dentro de la propia Europa,
donde por intereses económicos o motivos políticos se dio el título de ario honorario a personas que según ellos mismos teóricamente no lo eran, incluso algunos judíos. Mucho más blanco. Para agregar un ejemplo más, en las sociedades coloniales americanas las personas indias, negras o mestizas que accedían a cierta riqueza y a cierto estatus podían comprar lo que se llamaba certificados de blancura, que eran un papel que les daba los mismos derechos que los blancos a pesar de su apariencia o de su procedencia. Blancura imposible de superar. Ahí se hace demasiado evidente cómo estos sistemas que pretenden tomar criterios que dicen ser objetivos, como la genética o la biología, en realidad solo toman las diferencias de apariencia entre las personas y establecen cortes arbitrarios para justificar las desigualdades sociales. Lo que quiero decir es que el racismo se asienta sobre las diferencias en el aspecto, pero en realidad esconde un montón de otras cosas. Y siempre la discriminación racista está atravesada por otros ejes, otros clivajes, otros patrones de desigualdad. El racismo no afecta de la misma manera a todas las personas. No es lo mismo ser hombre negro que mujer negra, o indio rico que indio pobre. Pero la intención de catalogar a las personas según su aspecto físico y asignarle a cada grupo distintas características tuvo fuertes defensores dentro de la ciencia desde hace rato. Carlos Linneo fue un científico sueco del siglo XVIII y fundó la taxonomía, esa rama de la ciencia que trata de nombrar y de clasificar a todos los seres vivos. Este hombre es, por ejemplo, el que inventó el término Homo sapiens, el nombre científico para referirse a los humanos, y los catalogó en 4 variedades según el lugar de origen y el color. Estos eran los blancos europeos, los rojos americanos, los amarillos asiáticos y los negros africanos. Más tarde agregó una 5ª categoría, los Homo monstruosus, donde metió a todas las personas clasificadas como deformes o monstruosas. Sí, ya sé. En el siglo XIX, por otro lado, la antropometría criminalística fue una corriente de científicos como el italiano Cesare Lombroso, que pensaron que podían encontrar correspondencias entre la apariencia de las personas y su propensión a cometer delitos o a ser perjudiciales para la sociedad. La propuesta, que parece tomada de un capítulo de Black Mirror, pero es bien real, incluía el estudio de ciertas características más representativas de las personas, como por ejemplo el diámetro del cráneo, que permitirían identificar a los potenciales criminales y llevar acciones preventivas contra ellos, incluso antes de que siquiera se les ocurriera hacer nada ilegal. Hoy en día estas ideas nos pueden parecer ridículas o distópicas, pero en el fondo los planteos de Linneo o de Lombroso siguen vigentes en el sentido común de la sociedad, en el accionar de la policía y de la justicia, e incluso todavía en muchas concepciones científicas. La realidad es que no existe ninguna justificación biológica, genética, evolutiva o adaptativa para decir que existen diferencias significativas en las personas basándonos exclusivamente en su color de piel. Las razas entonces no son más que categorías sociales, o sea, el prejuicio de unas personas respecto de otras en base solamente a su apariencia física. Pero si bien las diferencias fenotípicas, o sea, de apariencia, son evidentes, estas no se condicen con diferencias genotípicas, o sea, de los genes, de nuestra genética. Es que si tomáramos muestras de ADN de un grupo de alemanes por un lado y de sudafricanos por el otro, veríamos que es mucho mayor la diferencia que encontramos, la variabilidad genética, adentro de cada uno de esos grupos, que si comparamos los dos grupos como una totalidad. Los seres humanos en toda nuestra historia nos movimos constantemente de un lado para el otro y nos relacionamos con personas de otras partes, con lo que siempre hubo cierto grado de lo que se llama flujo génico, la transmisión de información genética entre distintas poblaciones humanas, lo cual impidió que ninguna población se aislara lo suficientemente de las otras como para desarrollar la diferenciación que sería necesaria para que existiera algo así como las razas biológicas. La clasificación de las personas en razas, basándonos en su aspecto físico y atribuyéndole a cada grupo distintas características, es entonces un error total desde el punto de vista biológico, científico. Sin embargo, la raza persiste como una categoría social porque persisten también las diferencias que esta categoría nombra. Por ejemplo, el porcentaje de la población negra en las cárceles de Brasil o Estados Unidos es mayor que la proporción que esta población representa en la sociedad en general. Alguien podría agarrarse de esto y decir que es porque las personas negras o afrodescendientes tienen mayor propensión a cometer delitos o algo así, y sobra gente que diga ese tipo de cosas. En realidad, si lo miramos solo un poco más detenidamente, está claro que esta es una consecuencia lógica de los siglos de racismo institucionalizado que pesa sobre la vida de estas personas y que genera enormes diferencias de oportunidades hoy en día. El racismo es algo tan irónico y descarado que primero genera enormes sistemas de desigualdad entre las personas y después toma las consecuencias de esa desigualdad para justificar esos mismos sistemas. ¿Cómo no va a haber más negros en las cárceles si hace solo algunas generaciones los padres o abuelos de estas personas no solo no podían votar o tener los mismos derechos, no podían sentarse en los mismos lugares que los blancos? Sería ridículo pensar que por una ley que prohíbe la esclavitud o la segregación racial, de un día para el otro se terminarían las diferencias de oportunidades. Y no solo pasa con los afrodescendientes, también los indígenas fueron segregados por siglos durante toda la colonia e invisibilizados por los gobiernos de todos los colores a partir de las independencias. Y el poder y la riqueza de las sociedades coloniales se generó a costa de las manos, el sudor y la sangre de los indios y los negros
que de esa riqueza vieron solo miserias. Esa misma riqueza que les arrancaron sirvió para establecer las bases de la dominación de criollos y blancos en la sociedad colonial y para que Europa Occidental y Estados Unidos ocupen los lugares de potencias mundiales que ocupan, perpetuando por medios financieros e intercambios desiguales la dominación que ganaron a costa de la sangre negra e india. ¿Y cómo se sigue? Algunas personas intentan responder a esto por medio de las políticas que llaman discriminación positiva o acción afirmativa. Estas políticas se basan en asumir que aunque hace rato existan leyes que decreten la igualdad formal entre las personas en términos raciales, persisten las desigualdades materiales, y por lo tanto se proponen balancear esto a través de darle mayores oportunidades a los grupos que antes estaban segregados. Las políticas de acción afirmativa pueden ser, por ejemplo, programas de salud, educación o vivienda. Existen, por ejemplo, sistemas de cupos en muchas universidades de Estados Unidos o de Brasil reservados para las personas afrodescendientes o indígenas. También en algunos casos existen cupos para cargos públicos o para puestos en empresas privadas. Si bien los resultados pueden tardar en verse, estas políticas son muy interesantes porque apuntan a resolver los problemas de fondo, como las diferencias en el nivel educativo o el acceso desigual a los puestos de poder. Lo que es seguro es que todavía no alcanza y que el esfuerzo que se puede hacer es mucho mayor. Ningún cupo o política pública le da devolver la vida a George Floyd, ni a Trayvon Martin, ni a Luciano Arruga, ni a tantos otros. Contrarrestar los siglos de racismo es un desafío enorme, titánico, frente al que cualquier esfuerzo que se esté haciendo resulta demasiado chico. Todavía queda un camino enorme por recorrer. Y a veces cuando el racismo se vuelve algo tan palpable que significa que maten a tu amigo, a tu vecina, a tu compañera, a tu hermano, lo único que queda es la bronca. Hola, ¿cómo están? Espero que les haya gustado este video. Surgió como una necesidad del momento por lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero después, como si necesitáramos más prueba de la violencia racista de la policía de todo el mundo, hace unos días acá en Argentina, en la provincia de Chaco, un grupo de indígenas COM fueron golpeados, torturados y abusados por un grupo de policías blancos. Yo elijo poner mi voz en estos temas porque me parece que es necesario, pero me parece que es un momento donde el foco de atención tiene que estar en las voces negras, que deberían ser las protagonistas en este momento. Por eso les dejo por acá algunas recomendaciones de gente que pueden escuchar, leer o mirar, por si les interesa. Acuérdense de que si algo no les quedó claro, o les gustó mucho o no les gustó nada, pueden comentar acá abajo o seguirme en las redes sociales, como la Academia de Papel, que yo voy a estar ahí leyendo todos sus comentarios. También me pueden seguir y suscribirse y poner me gusta y compartir y todo eso que ayuda a que esto siga creciendo. Eso es todo, nos vemos la próxima.